Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ukbel Roa. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Sí, buenos días, Andrea. Importantes temas que conversar hoy, específicamente hablar sobre las protestas de las últimas horas. Diferentes grupos de estudiantes han manifestado en contra de la inseguridad y hay algunas personas de la oposición, algunos voceros como Ramón Guillermo Aveledo, quienes han especificado que se ha intentado criminalizar la protesta estudiantil. Quisiera que nos diera su impresión sobre estas manifestaciones. Sí, buenos días a todo el pueblo de Venezuela, el pueblo de Trujillo. Lamentablemente, pseudo dirigentes estudiantiles que responden a un guión que permanentemente está en ejecución. Y esto es bueno que lo sepa el pueblo y que todo el país, tanto los que apoyan la revolución como aquellos que creen en la democracia, lo entiendan. Estos señores juegan a crear el caos, juegan a utilizar, yo dudo que ahí hayan de verdad dirigentes estudiantiles que estén luchando por alguna reivindicación o por sus derechos como estudiantes. Allí se intenta utilizar grupos que pudieran calificarse inclusive de paramilitares, porque sus acciones no tenían otra intención que generar zozobra, atacar cobardemente la familia del jefe, en este caso del gobernador del estado Táchira, aunque nos solidarizamos perfectamente, y de igual manera generar toda una espiral de violencia en el país para precisamente desestabilizar la democracia. Pienso que yo lamento que si de verdad esos dirigentes estudiantiles creen en la universidad, creen en la capacidad del debate, creen en que hay cosas que decir y que debemos escuchar, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha invitado a un gran diálogo nacional, tenemos un ministro, ayer lo decía el ministro de Juventud, Víctor Clark, eso no tiene nada que ver con el derecho a la protesta y no tiene nada que ver con los derechos que todos los jóvenes hemos logrado, sobre todo consolidar en el marco de la Revolución Bolivariana. ¿De alguna forma usted considera que estas manifestaciones de calle pudieran torpedear este llamado al diálogo nacional al que ha invitado el presidente de la República? Mira, siempre hemos denunciado que una de las carencias de nuestra democracia, sobre todo después de esta democracia participativa y protagónica, ha sido que no tenemos una oposición seria. No hay una oposición realmente con un plan, que de verdad dé la cara, que asuma en que cree, que diga, somos de derecha y creemos en el libre mercado y creemos que los pobres no deben tener acceso a las misiones, que no se debe hacer lo que ellos llaman gasto público y que para nosotros es inversión. Bueno, ojalá nosotros tuviéramos una oposición que se asumiera como tal, pero que fuese leal con la Constitución de la República Bolivariana. Yo pienso que eso es una carencia y la seguimos teniendo. Siempre hemos denunciado, lamentamos que el oposicionismo venezolano le dé una patada a la mesa. Si ellos pretenden que el diálogo es que nosotros, que el Ejecutivo Nacional paralice la profundización de la revolución, que el Ejecutivo Nacional haga un neopacto de punto fijo, porque es lo que siento que o se vislumbra, que es lo que ellos creen que es el diálogo, no. Nosotros una cosa es la coordinación de política, una cosa es ponernos de acuerdo para atacar los problemas estructurales que atacan a todos los venezolanos y que nos generan problemas en toda la sociedad, como el problema del combate a la pobreza, el combate contra la inseguridad, donde el presidente ha dicho, bueno, esto es un problema de Estado, debemos todos participar, y otra cosa es que ellos pretendan que si a los niñitos de papá y mamá no se hace lo que ellos dicen, nosotros debemos paralizar o dejar de profundizar la revolución. Por el contrario, vamos con todo y vamos sobre todo a llegar al meollo y sobre todo capturar a aquellos que pretenden desestabilizar la democracia en Venezuela. Diputado, ¿por qué hacer que el centro de reclusión donde están estos estudiantes esté fuera de su jurisdicción? ¿Por qué hacer que los estudiantes estén, por ejemplo, en Falcón y no en Táchira, donde ocurrieron las manifestaciones de violencia? Sí, bueno, primero, esto es parte de lo que ellos buscaban. Ellos ni siquiera buscaban que que detuvieran a estudiantes. No, ellos buscaban un muerto. Y esto hay que decirlo al país, hay que decirlo a esos padres y madres que sus hijos están en la universidad y que muchas veces son manipulados por precisamente estas personas enfermas, la señora María Corina y el otro señor Leopoldo, si vale llamarle señor, son unos megalómanos, tienen un complejo de grandeza, un complejo de protagonismo y una exacerbada necesidad de pasar a liderizar algo que el país rechaza, porque esto es bueno decirlo. Ni los opositores quieren a quienes atentan contra el sistema democrático.
Nosotros tenemos una carta magna, nosotros tenemos unas instituciones y es a partir de allí que debemos valernos para la lucha política. El presidente ha llamado a respetar y a buscar sobre todo la paz. Que no despierten un león dormido. En este caso, ellos buscan generar confrontación y creen que el pueblo humilde va a perder o con toda esta guerra económica y con todo este caos que pretenden generar, el pueblo humilde va a dejar de apoyar la revolución. El pueblo humilde está consciente de la importancia de nuestro presidente Nicolás Maduro y la continuidad de la revolución bolivariana para seguir precisamente mejorando su calidad de vida. Usted ha hablado de la denominada guerra económica, la implementación de la Ley Orgánica de Precios Justos. ¿De qué manera puede dar respuesta a la situación económica que viven los venezolanos? Fíjate, muy importante la pregunta y aquí hay instrumentos, mostrarlo y el presidente lo ha hecho, está la Ley Orgánica de Precios Justos, Gaceta Oficial del 23 de enero del 2014. Esta ley viene, en principio, busca sincerar algo que es importante, sincerar nuestra economía, combatir todo ese plan, y es bueno decirlo, esto es un guión que monta con apoyo del Imperio Norteamericano y con los esbirros que juegan a desestabilizar la economía nacional, nos generaron un daño en el 2013, bombardearon con el acaparamiento, con la usura, bombardearon la economía y sí nos generaron un daño que generó una inflación alta. Ahora bien, ¿qué busca esto? Primero, sincerar los márgenes de ganancia, como existen en todos los países serios del mundo. Sincerar cuánto de verdad se debe ganar una persona y cuánto cuesta un producto desde que se elabora hasta que se coloca en el mercado. Por otro lado, la ley también viene a atacar al contrabando de extracción, que colocaba un ejemplo de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo decía. Solamente por concepto de lo que nosotros importamos, se va por la frontera el 30 o 40%, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares que se van por contrabando de extracción, sin contar los otros 1.400 o más millones de dólares que se van por el contrabando de combustible. Es decir, cuando usted pones a sumar todo lo que le están saqueando al país, todo lo que se está llevando al país, estamos hablando de un 10% más de nuestras reservas internacionales. Y no podemos esperar, y no podemos aceptar que ahora se pretenda decir, no, es que estas son mafias que operan por sí solas, ¿no? Son mafias cuasi perfectas que se tejieron y que vamos a atacar con contundencia de la mano del pueblo venezolano, de nuestras instituciones, la Asamblea Nacional, junto al presidente de la República, combatiendo realmente a esas mafias que saquearon al país. ¿Mañana tiene sesión en la Asamblea Nacional? Hoy estaremos en sesión. Bueno, le damos las gracias al diputado Ubel Roa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias.